Bien, a esta hora nosotros vamos a establecer un contacto vía Skype con José González, economista, como siempre nos acompaña desde Nueva York y hoy por la nueva extensión que se ha dado para lo que es el canje del bono PDVSA 2017 por el 2020. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana, encantado de estar en el programa. ¿Cómo están interpretando los mercados otra prórroga para este canje? Efectivamente, entonces no se habría cumplido la tarde de ayer la meta que se había trazado la industria petrolera o la empresa estatal petrolera para este canje. Los precios de los bonos de PDVSA muy estables. Se podría haber esperado que con una tercera prórroga hasta este viernes 21 el mercado podría haber tenido una reacción más negativa. Sin embargo, ha permanecido muy estable. Obviamente, la repetición de aquel sustancialmente por debajo del 50% es lo que llama la atención de un mercado que estaba convencido de que el 20 o el 25% de los bonos estaban en manos del Estado. Hoy en una conferencia telefónica con PDVSA, el vocero de PDVSA en la llamada señalaba que esos números, los que se mencionaron o los que el mercado asumía como cierto, son un poco antiguos y que el Estado aparentemente, es lo que uno puede deducir, no tiene un porcentaje de la colocación en los niveles que el mercado había asumido, lo cual confirma esta necesidad de PDVSA de una tercera prórroga para llegar al perfeccionamiento de la oferta este viernes de ese 50%. Entonces, en medio de esta situación que se estaría presentando con el canje de bonos de PDVSA, esta tercera prórroga, como usted señala, no se han caído los valores de los bonos en este momento, aunque ayer veíamos un comportamiento en rojo, no habían continuado las ganancias que habían logrado en las últimas 2 semanas. Hablamos hace 2 semanas de esto y usted nos señalaba acá en el estudio que no podía haber otra prórroga porque el 28 de octubre tienen que hacer un pago y luego en noviembre, los primeros días de noviembre también les corresponde otro pago. ¿Cómo queda en esta situación los tenedores de bono y la industria petrolera y el mercado al final? El pago el 28 de octubre sí se va a hacer porque eso involucra a los 16. La clave aquí es si esta tercera prórroga se puede convertir en una cuarta, porque de hacerlo así los tiempos ya no darían para postergar o canjear el pago que viene en noviembre. Y yo creo que esa es la indicación en términos de esta tercera y última prórroga. En la llamada de conferencia señalaba la compañía que probablemente no haya una cuarta prórroga, independientemente que la compañía se reserve ese derecho. Como le digo, los mercados muy estables, la pérdida neta, la caída neta de los bonos de cara a las ganancias previas al canje siguen siendo positivas. En la medida que el mercado sigue convencido de la voluntad de pago de la corporación y de su capacidad de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, es claro que en virtud de la tercera prórroga, que el canje no termina de ser atractivo para los tenedores, que no terminan de optar por este y perfeccionar el swap, el canje presentado por PDVSA. El mercado en una suerte de tensa calma, viendo qué va a suceder este viernes y con qué mercado abrimos el lunes, dependiendo qué decisión tome PDVSA. PDVSA puede cerrar el canje por debajo del 50%, pero no tiene sentido en tanto el reperfilamiento del pago de las obligaciones y la aplicación de la garantía de Citgo, que ese 50.1% de las acciones de la compañía se van a atribuir a 50, 30, 20, 70%, depende cómo cierre. Y el ministro del Pino ha sido muy claro que esa no es una opción muy atractiva para la compañía. A diferencia de las prórrogas previas, esta prórroga pone por escrito lo que dijo el ministro el viernes en una entrevista a Bloomberg, que si no se canjea la deuda, PDVSA se reserva la posibilidad de tomar otras medidas en términos del manejo de sus obligaciones financieras. Y eso es lo que más está llamando la atención del mercado en estos días.
Efectivamente, cuando señala que el canje no termina de ser atractivo para los bonistas, tampoco termina de ser atractivo para la industria petrolera, como lo señala, no lograr el 50% o el 75% que era lo que se esperaba de este canje o lo que esperaba la estatal petrolera de este canje, no le ayuda en lo que es el tema financiero y por el cual sales a hacer o a dar este tipo de operación en los mercados. Si no se logra, PDVSA va a ejecutar el canje con el porcentaje que esté, cómo van a quedar allí las acciones de Citgo y si la empresa en todo caso puede entonces tomar una decisión diferente y reestructurar su deuda, ya no de forma voluntaria. Formalmente no hay ninguna decisión al respecto. En la conferencia no hubo una dirección clara en términos, porque además creo que no está establecida. Si el canje es por debajo del 50%, no necesariamente asiste en la corporación en el manejo de esos pasivos financieros, en la refinanciación. Y queda claro, como ha señalado el ministro del Pino, que otorgar esa garantía a un porcentaje de bonos que se canjearan muy bajo tampoco resulta económicamente viable. PDVSA se reserva el derecho a eliminar el canje y anunciar otro tipo de medidas que están implícitas en esta comunicación que se hace pública ayer y que están en línea con la entrevista que diera el ministro el pasado viernes a Bloomberg. Entramos al campo especulación, Mariana, y es difícil de especular, pero si un canje voluntario no es exitoso, el siguiente paso en la práctica financiera, y no estoy diciendo que este vaya a ser el caso, es una reestructuración forzada. El problema de una reestructuración forzada es que tiene otro tipo de implicancias, entre ellas lo que se llama la activación de los Credit Default Swaps, que son los instrumentos financieros que aseguran la posición de deuda de aquellos que sentían que debían tener algún tipo de seguro. La aplicación de los Credit Default Swaps aproxima a cualquier corporación que hace una reestructuración forzada a un evento de crédito mucho más serio del que podría estar viviendo PDVSA en estos momentos. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy a hacer este breve análisis sobre esta tercera extensión del canje de los bonos. Muy agradecida, estaremos entonces pendientes de cuál es la decisión que se toma finalmente este viernes. Pero a propósito de esto, vamos a ver cuál fue la comunicación que se envió haciendo una extensión para estos bonos para hasta el 21 de octubre. Para hacer el canje tienen hasta el 21 de octubre los bonistas y este fue el plazo que dio PDVSA.